Con el Nasdaq y el S&P 500 cerca de sus máximos del último año, los índices europeos cerca de los máximos de toda su historia y las acciones de inteligencia artificial multiplicando su precio en pocas sesiones, Mike Wilson, estratega jefe de Morgan Stanley, ha realizado varias declaraciones alertando de que, dadas las condiciones actuales de la economía a nivel fundamental, a Morgan Stanley le resulta muy difícil sumarse al entusiasmo actual. Está claro que los inversores están apostando a que lo peor de esta recesión ya ha pasado, a que la inflación va a caer drásticamente y a que la Fed comenzará muy pronto a bajar los tipos de interés. Nada más lejos de la realidad para Morgan Stanley, que a través de su estratega jefe Michael Wilson han recordado, primero a sus clientes y después a la comunidad inversora mundial, que debemos prepararnos para tipos más altos y durante más tiempo y que debemos entender las consecuencias que esto va a ocasionar, tanto a nuestra economía familiar como a nuestras inversiones. En este vídeo repasaremos las declaraciones que Michael Wilson ofreció hace solo unos días. Veremos cuáles son sus advertencias, cuál es su visión sobre el mercado actual y entenderemos las consecuencias que podría tener si está en lo cierto. Y en la segunda parte del vídeo, como siempre, analizaremos algunas ideas de inversión que podrían hacerlo bien si Wilson tiene razón. Hablaremos de una opción conservadora con una buena rentabilidad y algunas ideas concretas que Morgan Stanley está recomendando a sus clientes ahora mismo. Así que si te gustan estos vídeos, vamos como siempre con ese gran like, ese gran apoyo, porque empezamos. Morgan Stanley es uno de los principales bancos de inversión y una de las instituciones financieras más grandes y prestigiosas del mundo. Esta reputación se basa en su experiencia en servicios de banca de inversión, gestión de patrimonios, investigación y asesoramiento financiero. El banco ha estado involucrado en numerosas operaciones y transacciones de alto nivel, asesorando a empresas e incluso gobiernos en fusiones y adquisiciones, emisiones de acciones y bonos y otras actividades financieras complejas. Y Mike Wilson es su estratega jefe de acciones de Estados Unidos y director de inversiones desde hace más de 10 años. Wilson comenzó su carrera en la firma en 1989, empezando como banquero de inversión y ocupando varios puestos de responsabilidad en la división de renta variable institucional hasta 2012. Wilson es reconocido por tener una postura cautelosa y realista en sus análisis. Su enfoque se basa en evaluar cuidadosamente los factores económicos, políticos y empresariales para proporcionar a sus clientes recomendaciones y perspectivas informadas. Y en los últimos años se ha caracterizado por sus recomendaciones de extremar las precauciones ante la incertidumbre actual, incluso en los momentos en los que el mercado subía. En 2021, en plena euforia alcista de un mercado con varias burbujas y que parecía que nunca iba a dejar de subir, Wilson realizó varias declaraciones alertando de los riesgos que en su opinión presentaba el mercado y avisando de que podía producirse una corrección severa. A los pocos meses el mercado le daba la razón y comenzaba una tremenda caída que duraría aproximadamente 9 meses y que arrastró a todo tipo de activos, especialmente a aquellas acciones más sobrevaloradas, a todas las compañías especulativas que aún no generaban beneficios y por supuesto a las criptomonedas. Ahora el panorama es muy diferente, tanto el S&P 500 como el Nasdaq se encuentran cotizando en zonas cercanas a sus máximos de los últimos 12 meses, y varios de los principales índices de Europa están cotizando en máximos de toda su historia. En las últimas semanas, Mike Wilson ha dejado una serie de declaraciones que no han pasado desapercibidas y que han puesto en alerta a toda la comunidad inversora. En primer lugar, hablando sobre las subidas de los índices en Estados Unidos, Morgan Stanley ve claros signos de euforia en los inversores. Según ellos, la comunidad inversora está descontando ya que se avecinan recortes de tasas. En concreto, el mercado descuenta 4 bajadas de tipos en 2023 y con las valoraciones actuales, el mercado estaría descontando también un recorte de aproximadamente un 2% en los tipos de interés desde los niveles actuales durante los próximos 12 a 18 meses. Con esta visión, los inversores, especialmente los minoristas, han entrado en FOMO, Fear of Missing Out, o miedo de quedarse fuera, y están entrando fuerte al mercado intentando beneficiarse de las subidas de precios. Pero según Morgan Stanley, el movimiento actual de las cotizaciones estaría descontando, en primer lugar, que la inflación caerá rápidamente hacia el objetivo del 2% de la Fed. En segundo lugar, que la economía estadounidense experimentará un aterrizaje suave. Y en tercer lugar, que los beneficios de las empresas, que han mostrado resultados mixtos y discretos en el primer trimestre del año, crecerían entre un 12 y un 13% para 2024.
Estas previsiones que el mercado está descontando ahora mismo son extremadamente optimistas para Morgan Stanley y contrastan drásticamente incluso con las propias previsiones de la Fed. Jerome Powell comunicó hace solo unos días que por el momento se frenan las subidas de tipos, pero que dejan la puerta abierta para 2 subidas más en 2023, por lo que, al menos aparentemente, están radicalmente alejados de comenzar la bajada de tipos. Morgan Stanley cree que los inversores están siendo demasiado optimistas y que es muy probable que la Fed mantenga los tipos altos durante bastante tiempo. Hablando de renta variable en Estados Unidos, dice Wilson que el mercado sufre una sobrevaloración muy amplia, pero la energía y el sector financiero están entre los sectores que sí pueden comprarse baratos. Si nos vamos a Europa, hace unos días que Morgan Stanley lanzó una advertencia importante. Mientras los principales índices europeos hacen máximos históricos, Morgan Stanley anticipa un verano para olvidar en Europa con caídas del 10%, llegando a perder, según ellos, casi todo lo ganado en 2023. Mike Wilson, quien habla de falso rally al otro lado del Atlántico, dice textualmente: esperamos una corrección del 10% en los meses de verano, a medida que se ralentice el crecimiento y se deteriore la liquidez debido a las subidas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Morgan Stanley aumenta su preferencia por los sectores defensivos frente a los cíclicos, especialmente el sector farmacéutico, las telecomunicaciones y las utilities. Dice Wilson refiriéndose a Europa: somos más pesimistas en sectores cíclicos como el automovilístico, el químico y el sector energético. Creemos que aún es pronto para poder obtener beneficios invirtiendo en sectores de crecimiento y mantenemos nuestras buenas perspectivas para empresas del sector de lujo, tecnología médica, semiconductores y software. En un momento veremos varios ejemplos. Además, la entidad ha rebajado sus expectativas para el sector financiero, ya que considera que actualmente los riesgos macroeconómicos superan otros aspectos favorables, como los potenciales beneficios derivados de unos tipos de interés más altos. Sin embargo, Morgan Stanley ve un buen potencial en Europa para aquellos que sean lo suficientemente pacientes, y cito textualmente: a medio plazo, creemos que la rentabilidad de Europa está razonablemente protegida por una valoración inicial baja y unas tendencias de los beneficios por acción más resistentes. Y a largo plazo, la región podría beneficiarse del reequilibrio de las carteras de los inversores globales para aumentar la exposición al valor internacional, donde Europa es posiblemente la mejor representación. Una vez más, vemos una clara alusión a la mentalidad de inversión a medio y a largo plazo, totalmente opuesta a la visión que por desgracia tienen muchos de los inversores hoy en día, donde se busca la inmediatez y multiplicar el capital por varias veces en poco tiempo, y la bolsa y las inversiones no funcionan así. Dime qué opinas sobre todo esto, sobre las declaraciones de Morgan Stanley, sobre sus advertencias y sobre el análisis que acabamos de hacer. Y si de momento estás encontrando valor en este vídeo, házmelo saber con tu like y tu comentario. Tú solo tardas un segundo y es la única forma de saber si estos vídeos son útiles y continuar haciéndolos. Porque nos vamos ya con las ideas de inversión. Pero antes de pasar a las ideas específicas de Morgan Stanley, te voy a dejar una idea más conservadora para sacar algo de rendimiento a tus ahorros y a tu capital, bien mientras esperas un momento más adecuado para invertir, o mientras esta incertidumbre se aclara un poco, o incluso si nunca has invertido porque no quieres correr riesgos. Entonces es posible que para ti sea una buena opción colocar tu capital en una cuenta de ahorro remunerada. Pasando a las ideas y a las recomendaciones concretas de Morgan Stanley, según comentábamos hace un momento, están recomendando a sus clientes alejarse de valores tecnológicos después de las grandes subidas, ya que según ellos las valoraciones actuales están descontando ya unas expectativas demasiado optimistas. Y sin embargo, están recomendando mirar a medio y a largo plazo hacia Europa y en concreto a compañías de sectores más defensivos. Así que vamos a comentar dos ideas de inversión en ETF europeos defensivos y una idea de inversión en una de las mejores compañías europeas. En primer lugar, si quieres exposición global al mercado europeo en uno de los sectores más defensivos que existen, echa un vistazo al ETF iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector. El ticker es ESIS. Una comisión de gestión de solo el 0,18% anual, 39 posiciones, 100% de exposición a compañías de sector de consumo estable y única y exclusivamente compañías europeas. Si en tu opinión la situación económica actual derivará en una crisis económica importante, como ya estamos viendo en Alemania, y por otro lado crees, como dice Morgan Stanley, que la rentabilidad que ofrecerán las compañías europeas a medio y largo plazo será mejor que la media, puesto que parten de unas valoraciones más bajas, esta puede ser una buena opción para colocar al menos una parte de tu cartera en este ETF o en algunas de las compañías que lo componen. De hecho, si nos fijamos en las principales posiciones, todas ellas compañías muy reconocidas a nivel mundial, encontramos que más de la mitad de todo el capital que invierte este ETF se encuentra en las 5 primeras posiciones.
en las compañías Nestlé, Unilever, L'Oréal, Diageo y British American Tobacco. Y si te interesa invertir en sector lujo, este es uno de los sectores que recomienda Morgan Stanley y que en mi opinión es uno de los que mayor potencial tiene a futuro. Si además quieres tener una alta exposición a compañías europeas, echa un vistazo al ETF Amundi S&P Global Luxury, ticker GLUX. Este ETF, que tiene más de 600 millones de euros en activos bajo gestión y unas comisiones de solo el 0,25% anual, lleva en lo que va de año un rendimiento de más del 17%. Este ETF está compuesto por 80 posiciones, 80 compañías, con una buena diversificación en divisa, como estáis viendo en pantalla. Por sectores, más del 85% está invertido en consumo discrecional y algo más del 14% en productos de consumo básico. Y si nos fijamos en la diversificación geográfica, más del 55% de las inversiones están realizadas en países europeos y en Reino Unido. Y si nos fijamos en las principales posiciones, este fondo invierte más de la mitad de sus activos en estas 10 primeras posiciones, donde encontramos compañías muy conocidas a nivel internacional, algunas de las mejores compañías del mundo, y de hecho la compañía que vamos a analizar ahora es una de las de esta lista. Si tú prefieres invertir en acciones concretas, hoy traemos al canal una de las compañías con más calidad del mundo, que es además una compañía europea, y es uno de los líderes en el sector del lujo a nivel mundial. Se trata de Louis Vuitton Moet Hennessy, ticker LVMH. Louis Vuitton es una de las mejores compañías del sector del lujo a nivel mundial. A través de un marketing inteligente, una artesanía impresionante, una herencia histórica y adquisiciones brillantes, Louis Vuitton comercializa hoy en día una colección de marcas que los consumidores identifican con riqueza, cultura y estatus. Este conjunto de marcas icónicas, más de 60 actualmente, incluye verdaderos líderes en la industria como Louis Vuitton, Moët Chandon, Bulgari y Christian Dior. El grupo está presente en toda la industria del lujo, operando en 5 áreas de productos, donde encontramos artículos de moda, vinos, perfumes y cosméticos, relojes y joyería, y una última división que engloba venta minorista selectiva y otras actividades. Como compañía global, sus ingresos anuales provienen de todas las partes del mundo. Lo que tienes en pantalla ahora mismo es el porcentaje de sus ingresos por área geográfica, según los datos de su última presentación anual para inversores, cuyo link completo te dejaré también en la descripción del vídeo. Pero lo realmente impresionante viene cuando observamos las métricas y la evolución de la compañía, que es lo que explica la rentabilidad que esta compañía ha ofrecido en bolsa desde que salió a cotizar en 1990. Para ver todos los datos actualizados y poder analizarlos, nos vamos a ir como siempre a Seeking Alpha. Y te recuerdo, por cierto, que por ser seguidor de Diario de una Inversión puedes probar esta herramienta totalmente gratis y con un descuento enorme en planes premium. Puedes hacer clic aquí o en el link de la descripción. Ya en la pantalla resumen vamos a encontrar muchísima información sobre la compañía. Vamos a ver en primer lugar cuáles son los ratings, las calificaciones que le está dando la plataforma. Vemos una recomendación de compra por parte de los analistas de Seeking Alpha, una recomendación de compra fuerte por parte de los analistas de Wall Street y una recomendación de mantener en función de los factores Quant. Vamos a ver estos factores. Con estas notas que estamos viendo aquí ya nos hacemos a la idea del tipo de compañía de la que estamos hablando y de por qué es una de las mejores compañías del mundo. Ahora mismo el único factor en el que estamos encontrando una nota negativa es en la valoración y en un momento veremos por qué. Cuando encontramos este tipo de valoraciones, lo que nos está diciendo el sistema es que estamos ante la compañía correcta, desde luego, pero quizás no estemos en el momento más adecuado y ahora lo veremos. Vamos a echar un vistazo en detalle a cada una de estas métricas y vamos a empezar por la rentabilidad, que es una de las métricas más importantes y una de las métricas en las que Louis Vuitton es más fuerte. Esta herramienta, como veis, nos da cada una de las principales métricas que tenemos que mirar cuando estamos valorando una compañía y además nos ayuda de un solo vistazo a hacerlo de la forma correcta, ya que en la misma pantalla tienes la media del sector y la media de la compañía de los últimos 5 años. Por lo tanto, aquí vas a poder ver de un solo vistazo si es mejor o peor que la media de su sector y si está mejor o peor de lo que venía haciéndolo durante los últimos 5 años. Empezamos a ver métricas. Margen de beneficio bruto, más de un 68%, cuando la media del sector es de un 35%, cuando la media de sus últimos años ha sido de un 66%, por lo tanto, casi el doble de margen bruto que la media de su sector y ligeramente por encima de su media de los últimos 5 años. Margen EBIT de más del 26,5%, media del sector, su margen de los últimos 5 años. Margen EBITDA de más del 30%,
cuando la media del sector es de alrededor del 10 e incluso superior a su propia media de los últimos 5 años, ROE de más del 27,5%, retorno del capital de casi el 15%, Return on Assets de más del 10%, casi el 10,5%. Son unas métricas espectaculares. Está claro que esta es una compañía muy rentable, que lo viene siendo desde hace muchos años y que, según lo que estamos viendo, está en los últimos años mejorando aún más estas métricas de rentabilidad. Vamos a echar un vistazo muy rápido también al crecimiento. Nos encontramos a Louis Vuitton creciendo su revenue año contra año a más del 23%, cuando la media del sector es de menos del 9%, y cuando venía creciendo alrededor de un 13%. Crecimiento de EBITDA del último año un 20%, y los beneficios por acción han crecido a más del 17% el año pasado. Cuando vemos que las compañías del sector sufrieron enormemente y Louis Vuitton fue capaz de crecer a más del 17%. Son unas buenas métricas, no es un crecimiento exponencial, pero tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una compañía que ya es muy grande, de una compañía que ya es líder en su sector y en todas las industrias en las que opera. Y como decíamos hace un momento, la única nota negativa es la valoración, así que vamos a echarle un vistazo a la valoración actual. Vamos a irnos a ticker.com y vamos a empezar por el PER. El PER actual es de 29,61 veces, su media histórica ha sido de 24 veces, su PER máximo en la historia ha sido de más de 73 veces y el PER mínimo ha sido de 9 veces. Por lo tanto, está cotizando en estos momentos ligeramente por encima de su media histórica y muy lejos tanto de su mínimo histórico como de su máximo histórico. ¿Y a qué valoraciones ha dado buenas oportunidades de entrada Louis Vuitton en los últimos 5 años? Pues aquí lo tenemos después del crash que hubo en marzo de 2020, en la que vimos a Louis Vuitton cotizando a PER de 20 veces. Hubo una subida exponencial, según iba subiendo el precio de la compañía, iba haciéndolo también el PER. Ahí alcanzó su PER máximo de toda su historia en junio de 2021, como estáis viendo, y desde ahí se precipitó a la baja. Vino una buena corrección en el precio de las acciones, primero en marzo de 2022 y finalmente en junio de 2022, donde la vimos cotizando en PER de alrededor de 22 veces, donde haría mínimo el 17 de junio, y desde ahí, como veis, ha subido ni más ni menos que un 52%. Curioso es ver cómo, a pesar de la tremenda subida que ha tenido, ha subido más de un 50%, recordemos, su PER se ha estado siempre moviendo entre las 22 veces y las 30 o 32 veces. ¿Esto por qué ha sido? Pues porque según iba creciendo, según iba subiendo el precio de su acción, iban haciéndolo también sus beneficios. Para mí Louis Vuitton es una de las mejores compañías del mundo. Tengo que decir que no es actualmente una de las compañías de mi cartera, pero porque todavía no he encontrado o no he sabido encontrar el momento más adecuado para entrar, y es una compañía que siempre estoy vigilando y que estaré haciéndolo durante los próximos meses, y más aún si, como apunta Morgan Stanley, como apunta Bank of America y como apuntan algunos otros grandes expertos, podría venir una gran corrección en el mercado. Dime qué opinas, dime qué te parece Louis Vuitton, y no te olvides de dejar también un comentario si quieres que analicemos alguna compañía en futuros vídeos. Y ahora, si haces clic a la izquierda, podrás ver uno de los últimos vídeos sobre análisis de acciones que hicimos en el canal, y si haces clic a la derecha, irás directo al último vídeo que hicimos sobre Bank of America y sus recomendaciones para el mercado en este año. Un saludo y hasta pronto.